Somos un grupo de amigos que se acompañan hacia el destino. Buscamos despertar el interés por todo lo humano y custodiarlo. Buscamos ir al fondo, vivir con un sentido. Porque al final solo hay dos cosas de las que vale la pena hablar: el objetivo de la vida y el camino para llegar, la meta y el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino hacia el destino, un podcast de Litere Communionis. La pobreza no es solo una realidad que se analiza o se intenta resolver. Es una experiencia que nos pone frente a nuestra fragilidad, a nuestros límites y a la verdad de nuestra condición humana. En los pobres, en sus muchos rostros, se nos revela algo esencial: que no somos autosuficientes, que necesitamos ser sostenidos, que la vida no se puede vivir desde una falsa seguridad. Este episodio quiere acercarse al tema de la pobreza, no desde las ideas ni desde el discurso moral, sino desde la experiencia, la escucha y el testimonio. A través de distintas voces, la reflexión cultural, la literatura, la vida cotidiana y acontecimientos concretos, iremos descubriendo cómo la pobreza se convierte en un lugar de revelación, de encuentro y de verdad. Los invitamos a recorrer este camino con nosotros, dejando que la realidad, tal como es, nos hable. Bienvenidos a Camino hacia el Destino. En el relato de Daniele, titulado El libro, se habla de la pobreza de una manera algo original e inusual, una forma de pobreza que no es de naturaleza económica, que afecta a todos los seres humanos sin distinción. La historia también menciona al gran enemigo del hombre, ese poder dominante que intenta adormecer y manipular nuestra conciencia. ¿Qué puede salvarnos de esta fuerza que quiere engañarnos y aprisionarnos? El libro. Finalmente, en una antigua cueva en el desierto del Sinaí, se descubrió un texto aún más antiguo, escrito en un idioma desconocido e indescifrable, un enigma absolutamente insoluble. Sin embargo, el documento representaba un tesoro invaluable, porque no solo se conocía su existencia, sino que todos lo consideraban la clave interpretativa de la existencia humana, el código que podía responder a todas las preguntas sobre quiénes somos. Por tanto, su descubrimiento fue reconocido y celebrado como el acontecimiento del año, o más bien del siglo, sino de toda la historia de la humanidad. Poseerlo, interpretarlo, habría borrado para siempre el desprecio de nuestra pobreza esencial, es decir, la ignorancia de nuestra verdadera identidad humana. ¿Cómo y quién fue capaz de descifrarlo? Llegó al Centro Internacional de Investigación Científica el genio más ilustre del mundo, la máxima autoridad en el campo filológico, el único que podía afrontar con éxito tal empresa. Con la ayuda de un grupo seleccionado de colaboradores, nuestro superexperto se puso a manos a la obra de inmediato y en pocos años logró resolver el enigma y desentrañar la verdadera y real imagen del ser humano ante todo el mundo. Aquí resumimos las características fundamentales de su descubrimiento. Somos el resultado de la evolución universal, de un conjunto magmático de materia y energía que se ha ido diferenciando cada vez más, hasta el punto de dar lugar a ese fenómeno complejo, específico y unitario que llamamos vida. Millones de años han tardado en llegar a la apariencia de ese ser que somos y que en un tiempo relativamente corto ha evolucionado hasta la forma actual de nuestra humanidad.
Materia y espíritu son los dos términos que indican la identidad unitaria de cada uno. Nombres intercambiables, ya que todo fenómeno físico corresponde a un fenómeno espiritual. Este último término no debería engañarnos, ya que no indica nada sobrenatural. Somos un cuerpo pensante unidimensional, un organismo biológico capaz de expresarse en un lenguaje simbólico orientado a la comunicación interpersonal. Nuestras necesidades y deseos son una parte esencial de nuestra subjetividad y surgen y cambian de acuerdo con el contexto histórico y social que los moldea y define. Conocerlos y satisfacerlos es la tarea específica de cada sociedad. Y esta tarea varía y comienza de nuevo en cada tiempo y en cada conjunto humano. Sin considerar las necesidades vitales básicas, comer, beber, dormir, etc., no existen exigencias o deseos universales, sino solo impulsos estrechamente ligados al contexto en el que vive. La presión de este contexto cultural determina la forma de nuestras necesidades y establece la forma de satisfacerlas. La verdad, la bondad, la justicia y la felicidad seguirían siendo conceptos abstractos puros sin las determinaciones concretas que especifican su contenido. Nada, aparte de lo que está disponible en este mundo, puede satisfacer la llamada necesidad de autorrealización, de la que tanto se habla y que, a lo largo de los siglos, ha constituido la trampa utilizada por todos los vendedores de paraísos más o menos celestiales, para esclavizar y dominar a los individuos. Todos son potencialmente libres de moverse en busca de formas de responder a las necesidades mencionadas, sin límites, normas, ni prohibiciones impuestas desde fuera, salvo las impuestas por una convivencia ordenada y civil. Los llamados valores universales, los principios morales innegociables, son máscaras ideológicas creadas por la voluntad de quienes, a través de estas supuestas verdades, quieren dominar la conciencia y mantener el control sobre las sociedades y los pueblos. Somos un magma psicofísico lleno de potencial. Todos, como profetizó Nietzsche, pueden autodeterminarse en todos los niveles, dando forma a la personalidad que quiere ser. Solo así podremos ser arquitectos de nosotros mismos, responsables, utilizando todas las herramientas que el desarrollo científico y técnico pone a nuestra disposición. El parloteo vano es el de quienes siguen acosándonos con su insistencia en nuestras limitaciones, en la pobreza de nuestra condición humana, en el insalvable vacío de nuestros corazones, en supuestas necesidades infinitas que nunca logramos satisfacer. Poetas, soñadores, oradores piadosos pueden circular y trabajar libremente entre nosotros, pero sin la pretensión de comunicar estas supuestas verdades quiméricas sobre nosotros. Un adorno estético, un fondo sonoro elegante, esa es su única función. Ay de nosotros si soñamos más allá de lo existente. Nacemos y morimos como todo lo que existe en el universo. Formamos parte del orden cósmico natural, sin diferencias ni privilegios. Quienes prometen vida eterna venden drogas. La verdadera sabiduría es dejar espacio a quienes vendrán después de nosotros, contribuyendo a la mejoría de la sociedad, gastándonos por el bien común, libres de las salvaciones individuales egoístas. Esta fue y es la revelación contenida en el documento secreto del Sinaí, descifrado por el gran superexperto. Ahora sabemos quiénes somos y nadie podrá engañarnos más. Poseemos la mayor riqueza que existe, es decir, la verdadera comprensión de nosotros mismos
la verdad sobre quiénes somos. Una voz se alzó del fondo de la sala del centro de congresos, donde se celebraba la ceremonia pública de lectura del documento. Todos se quedaron sin palabras, desde el orador hasta el público del salón. Un individuo singular avanzó entre la multitud asombrada y exclamó con tono vigoroso y decidido: «Mentiras, mentiras puras. ¿Quién eres tú para decir que conoces todos los secretos del libro de la vida? Ni tú ni nadie más tiene el poder de conocer la verdad de lo que está escrito y guardado en él. Solo aquel que creó al hombre lo conoce, y tú pretendes reemplazarle, engañándote, pensando que puedes establecer el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Pero yo soy quien eres, la voz del poder del mundo, que seduce con sus análisis, teorías y que se opone y desafía al único y verdadero poder, el de mi Padre. El poder del mundo logró matar a esta palabra divina que se volvió un hombre pobre como nosotros. Pero el poder todopoderoso del Padre que le resucitó no fue vencido. Y Él sigue presente en nuestro entorno, atrayendo a nuestros pobres corazones sedientos de infinita verdad, amor y belleza. El pasado 19 de diciembre, en el círculo de lectores de la revista Litere Communionis, escuchamos el testimonio que Gaby Armendáriz, de la Comunidad de Monterrey, compartió durante las jornadas de apertura de curso. El círculo lector se reúne cada mes para dialogar en torno a algún artículo de la revista que haya tocado especialmente a los participantes. En este segmento escucharemos un fragmento de esa participación, seleccionado y compartido por Nayeli Martínez, quien coordina el Círculo Lector. Bueno, buenas noches a todos. El artículo que salió en la revista fue el que yo di en la jornada de inicio acá en Monterrey. Les voy a platicar más o menos cómo fue mi experiencia y cómo me ha cambiado la vida estar en este camino, en esta compañía. Y qué es lo que he encontrado aquí en Comunión y Liberación. Encontré el movimiento de Comunión y Liberación hace 25 años en Coatzacoalcos. Entré al movimiento porque intuía que era algo bueno para mí. Lo vivía de una manera distraída, sin tanta conciencia, pero lo que me hizo permanecer fueron los rostros en los que veía la mirada de Cristo. Al año de haber encontrado el movimiento, me dio cáncer. Y ahí me sentí abrazada por Cristo, en estos rostros que eran mis amigos de la escuela de comunidad. Fue entonces cuando comprendí que Cristo me llamaba a vivir esto con más fuerza. Me sentía sostenida por Él. Gracias a Dios me recuperé del cáncer y seguí en el movimiento, muchas veces sin entender lo que leía, pero los rostros que veía y los testimonios que escuchaba me ayudaban a ver mi realidad y aterrizarla en lo que estaba viviendo, sobre todo en las dificultades, como cuando mi hija en la adolescencia tuvo una crisis o cuando mi mamá enfermó en un tipo Alzheimer y tuve que acompañarla durante su enfermedad. En todo esto, la compañía me hacía sentir sostenida por Cristo y me ayudaba a caminar hacia mi destino. Confieso que no tenía la conciencia que ahora tengo. Mi corazón intuía, al participar en los gestos del movimiento, como los ejercicios de fraternidad, la caritativa, el fondo común, que ahí estaba el deseo de seguir a Cristo, aunque aún no entendiera lo que realmente significaba vivir el movimiento. Por la inseguridad en Coatzacoalcos, hace 9 años, decidimos venirnos a vivir a Monterrey, donde estaban mis hijos estudiando. Mi esposo tuvo que cerrar su empresa allá y empezar de nuevo en una ciudad donde casi no conocíamos a nadie.
pero tenía la certeza de que Cristo me sostenía con este cambio. En Monterrey vuelvo a reconocer la luz de mi vida al llegar a la escuela de comunidad, donde me sentía acogida por los amigos de aquí. La intuición que tuve hace 25 años en Coatzacoalcos se ha vuelto experiencia, más consciente, porque Cristo me da consistencia en mi vida a través de estos nuevos rostros. En la caritativa a la que voy, me asombra lo que he cambiado y cómo soy más yo misma. Cuando me propusieron entrar a esta caritativa, que consiste en acompañar a los adultos mayores y enfermos de la comunidad de la parroquia de Guadalupe, di mi sí, porque era algo que proponía el movimiento, aunque sentía que no se me daba, pues no tenía la chispa de cantar, bailar o jugar para alegrar a quienes acompañamos. Pero me doy cuenta de que ahora voy feliz y es otro el que me hace. Me dejo guiar. Al ir descubro que la ley de la vida es darse y crecer en la caridad, como dice el libro de la caritativa. Voy no porque tenga esa chispa, sino para satisfacer esa exigencia de acompañar y dar alegría. Al ver cómo sonríen y agradecen nuestra compañía, salgo con el corazón lleno de Dios por esa gratuidad con la que Cristo me sostiene al dar un poco de mi tiempo libre. Ahora bailo, juego y canto, voy feliz y recibo más de lo que doy. Y cuando no voy, me hace falta. En otra propuesta del movimiento este año, tuve la gracia de ir a las vacaciones nacionales. Me di la oportunidad de ir y experimenté unas vacaciones vividas en comunión y unidad. Cuando nos pidieron que Monterrey participara en un baile típico, de nuevo me asombré al dar mi sí, pues no me gusta bailar. Sin embargo, al hacerlo, me llené de alegría y me divertí mucho. Sobre todo sentí la comunión y la unidad. Viví con mucha alegría estas vacaciones. Me doy cuenta de que soy yo más yo misma porque veo a Cristo y puedo con libertad afirmar este camino. Al leer lo que se nos propone en la escuela de comunidad y escuchar los testimonios, encuentro respuestas a lo que confronto en mi vida. Hace un año me invitaron a pertenecer a la diaconía. La misión y la responsabilidad de la diaconía me han hecho crecer. Ha sido una gracia. Me asombra cuando me dicen que he cambiado tanto. Otra experiencia que me marcó fue cuando me pidieron ser testigo para la jornada de apertura de curso de Comunión y Liberación. De nuevo, di mi sí. Aunque me da pena y no tengo el don de hablar en público, lo hago porque lo que se me propone es simplemente platicar con lo que ha sido mi experiencia y cómo me ha cambiado la vida, estar en esta compañía y lo que he encontrado aquí. En la compañía, en la comunidad, en mis hijos, en mi esposo encuentro un rostro de Cristo, en cada dificultad y en cada alegría. La escuela de comunidad vivida, como ahora, es otro que me sostiene y me muestra que la vida puede ser bella a pesar de todo. La compañía me rescata, me ayuda a abrazar mi realidad, aunque a veces no me guste. Claro, tengo que hacer mi trabajo personal, pero esta compañía me da una mirada. La pobreza es una condición existencial. Todos somos frágiles y dependemos. Necesitamos del milagro que nos rescata continuamente. Giampiero nos propone la lectura de La leyenda del santo bebedor, una breve novela de Joseph Roth que narra la aventura de un rescatado, el vagabundo Andreas, en una París de los años 30 del siglo pasado. La pobreza es una condición constitutiva de toda persona humana. De nosotros, no importa lo acomodado que estemos económicamente, la salud que tengamos, no importa nuestra condición exterior, somos pobres, frágiles, mendigo, no nos hacemos por nosotros mismos. Pero en torno a nosotros hay personas que experimentan esta fragilidad de una condición particular, con una necesidad exacerbada por sus faltas de condiciones económicas, por la condición de fragilidad de salud. Por mil razones hay personas que en torno a nosotros son los pobres.
La novela de Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor, narra de uno de estos pordioseros, vagabundos. En la novela se indica con la palabra francesa clochard. La etimología de esta palabra habla de un cojo, de un frágil, de una persona que no va derecha en el propio camino. Y Andreas, el nombre del protagonista, es particularmente marcado en esta condición. Vive bajo puentes del Sena, está en una condición de migrante irregular en París, alcohólico, en fin, reúne tantas de las condiciones de las personas que nosotros observamos, a lo mejor malolientes, moralmente aparentemente despreciables. Y sin embargo, lo que rescata la vida de cada uno no es un esfuerzo moral, no es una capacidad que de repente puede darnos la ilusión de que nosotros no somos pobres, sino lo que salva de nuestra condición es el milagro permanente que acontece alrededor de nosotros. Tal vez solamente faltan los ojos para poderlo mirar. La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth. Un atardecer de la primavera de 1934, un caballero de edad madura descendía por las escalinatas de piedra que, desde uno de los puentes sobre el Sena, conducen a la orilla. Como sabrá casi todo el mundo, aunque la ocasión merece rememorar este hecho en la mente del lector, allí suelen dormir, o mejor dicho, acampar, los clochards de París. Y uno de esos clochards fue como por azar al encuentro del caballero de edad madura, que por cierto iba bien trajeado y daba la impresión de ser un viajero que se propone contemplar las curiosidades de las ciudades que visita. Aunque aquel clochard ofrecía ciertamente el mismo aspecto harapiento y digno de compasión que todos aquellos con quienes compartía su infortunio, parecía, sin embargo, merecedor de la atención especial del caballero de edad madura bien trajeado. Mas no nos es dado conocer la causa de tal preferencia. Como queda dicho, estaba atardeciendo, y bajo los puentes, a orillas del río, la oscuridad era más cerrada que arriba en los muelles y sobre los puentes. Aquel hombre, sin hogar y manifiestamente desaliñado, avanzaba con paso vacilante. No parecía percatarse de la presencia del caballero mayor bien trajeado. Mas éste, que no vacilaba en absoluto, sino que con total aplomo dirigía sus pasos directamente hacia el vacilante clochard, por lo visto le había descubierto desde lejos. El caballero de edad madura le cerró prácticamente el paso. Ambos detuvieron sus pasos frente a frente. ¿A dónde le llevan sus pasos, hermanos?, inquirió el caballero mayor bien trajeado. El otro le echó una leve mirada para contestar luego: que yo sepa, no tengo hermano, ni sé dónde me lleva el camino. Yo intentaré mostrárselo, prosiguió el caballero, pero no deberá enojarse conmigo si, como contrapartida, le pido un favor poco frecuente. Estoy dispuesto a cualquier servicio, accedió el harapiento. Claro que me doy cuenta de que tiene usted algunos defectos, mas Dios ha dispuesto que se cruzara en mi camino. A buen seguro estará necesitado de dinero. No me tome a mal mis palabras. A mí me sobra. Querrá decirme con toda franqueza cuánto necesita, por lo menos para salir del paso. El otro permaneció unos segundos sumidos en reflexiones, pero enseguida profirió: 20 francos. No creo que esta suma sea suficiente, replicó el caballero. Seguramente necesitará 200.
El harapiento retrocedió un paso. Parecía como si fuera a caer, pero, aunque vacilante, se mantuvo en pie y entonces dijo: No puedo negar que preferiría 200 francos en lugar de 20, pero soy un hombre de honor. Parece que me está usted juzgando mal. No puedo aceptar el dinero que me ofrece, y ello por varias razones. En primer lugar, porque no tengo el placer de conocerle. En segundo lugar, porque no sé cómo ni cuándo podría devolvérselo. Y en tercer lugar, porque usted tampoco tiene la posibilidad de reclamármelo, al carecer yo de domicilio fijo. Casi a diario me establezco bajo un puente diferente de este río. A pesar de todo ello, y aún careciendo de domicilio fijo, como ya le he dicho, soy un hombre de honor. Tampoco yo poseo domicilio fijo, respondió el caballero de edad madura. Y también yo me instalo cada día bajo un puente distinto. Mas, a pesar de ello, le ruego que tenga la amabilidad de aceptar los 200 francos. Al fin y al cabo, una suma ridícula para un hombre como usted. Y, en lo referente a la restitución, habré de extenderme algo más para poderle hacer entender por qué no puedo indicarle el nombre de algún banco donde usted pudiera ingresar el importe. Resulta que me he convertido al cristianismo después de haber leído la historia de la pequeña Santa Teresa de Lisieux. Y ahora venero muy en especial la estatuilla de la santa que se guarda en la capilla de Saint-Marie de Bagnonel, que usted podrá localizar con facilidad. Así que, tan pronto tenga reunido los 200 francos a su conciencia, le obligue a zanjar esta ridícula deuda, diríjase por favor a Saint-Marie de Bagnonel y entregue la suma en manos del sacerdote cuando éste termine de oficiar la misa. Suponiendo que adeudo usted el dinero, se lo debe a Santa Teresita. Mas, cuidado, no lo olvide, tiene que ser la de Saint-Marie de Bagnonel. Veo, dice el harapiento, que usted ha comprendido que soy una persona de honor. Le prometo que cumpliré mi palabra. Sin embargo, solo puedo ir a misa los domingos. Como usted prefiera. Un domingo, pues, concedió el caballero mayor, al tiempo que de su cartera sacó 200 francos que entregó al vacilante clochard. Y muchas gracias. Ha sido un placer. Se despidió el desarrapado, que al punto desapareció en las tinieblas. Porque, entre tanto, ya había oscurecido por entero, mientras arriba los puentes y muelles habían sido encendidas las farolas plateadas para anunciar la alegre noche de París. También el caballero bien trajeado desapareció entre tinieblas. Le había tocado en suerte, efectivamente, el milagro de la conversión, y había decidido encauzar la vida de los más menesterosos, y por ello vivía bajo los puentes. En lo cotidiano es un espacio para dejarnos acompañar por testimonios vivos de fe, donde personas concretas nos comparten cómo reconocen a Cristo en la trama sencilla de cada día. En este episodio, Ruth conversa con un amigo sacerdote joven, misionero del Espíritu Santo, que nos abre su experiencia de vivir la obediencia no como una carga, sino como un camino de profunda libertad. Su testimonio nos ayuda a mirar cómo el despojo, la disponibilidad y la confianza se vuelven lugar de encuentro con Cristo en la vida cotidiana. Santi, escuchándote y conociendo un poco tu camino, a mí me nace siempre esta pregunta sobre la misión. Entiendo que la misión es un llamado y que de alguna manera llamados somos todos, ¿no? Un llamado de Dios a seguirlo, a colaborar en la construcción de su obra, de su iglesia. Y tú, como misionero del Espíritu Santo, eres un testigo vivo de eso. Pero hay algo en mí que me interpela muchísimo y es el tema de la obediencia.
porque seguir a Cristo nunca es algo abstracto. Siempre pasa por rostros concretos, por una compañía, por alguien que te llama por tu nombre. Es decir, no es seguirse a uno mismo. Y creo que es ahí donde aparece esa incomodidad tan humana, pues escuchamos la palabra obedecer y casi automáticamente la traducimos como una pérdida de libertad. Desde tu experiencia, ¿cómo has vivido tú la obediencia como un camino que, lejos de quitarte libertad, te la ha ido dando? Esto me pone en referencia como a otras claves, ¿no? Para entender la obediencia. Me gustaría profundizar más, como también en esta comprensión de la libertad. Yo creo que normalmente decimos que obedecer es cumplir la voluntad de alguien más. Puede ser un poco contradictorio o conflictivo, porque eso significa ser dócil o ceder la libertad ante alguien. Me parece que en mi experiencia humana y de fe ha sido ir comprendiendo que esta libertad personal no se contradice y mucho menos se niega al decir que quiero obedecer o que quiero hacer la voluntad. Para empezar, como bien dices, Dios es un Dios encarnado, lo vemos en el rostro de los demás, está entre nosotros y en ese sentido, para escuchar su voluntad, pues es importantísimo que vamos a escuchar la voluntad no solos, no a través de mediaciones. En este caso, pues a través de la iglesia, de los otros. Es ahí donde uno también tiene que ir haciendo esta experiencia personal de que la voluntad de Dios, de que este llamado, que si bien es verdad que es personal, se escucha a través de distintas mediaciones y una de ellas es su iglesia. Y es ahí donde queda la certeza. No siempre uno termina de concluir esa certeza, pero sí queda la certeza con la cual vamos a tener esa base de decir, esta es la voluntad de Dios. En mi caso, de sentirme llamado a misionero del Espíritu Santo, pues fue así que a través del acompañamiento con otro misionero fui haciendo un proceso de escuchar este llamado de Dios y cuando personalmente a mí me quedó claro, era una certeza que me sentía llamado a esta manera de vivir en una comunidad religiosa, a esta manera de servir y de construir la misión a través de la entrega de mi vida. Fue cuando dije, sí quiero porque no va en contra de mi libertad. No va en contra de mi gusto, no va en contra de mi deseo, no va en contra de mi sueño de ser feliz. Al contrario, descubrí que en este llamado de Dios, pues era medios muy concretos para realizar todo eso. Una vida feliz, una vida plena, una realización personal. Y me parece que es ahí donde está la gran clave de mi elección. Profundamente libre, porque podía decir que no y tendría que vivir con eso. Pero en eso me sentí profundamente libre. Podría decir que no. Y en mi elección, pues van las implicaciones. Elijo vivir con otros, elijo vivir en una institución y elijo vivir pues realizando una misión que no es exclusivamente mía, ¿no? Sino que es de alguien más. En este sentido, de Dios, de Jesús, de la iglesia, de los misioneros del Espíritu Santo, de muchas personas de buena voluntad. ¿Cómo vivir la obediencia? Pues recordándome que yo elegí esto, que yo elijo creer que a través de otros es donde escucho la voluntad de Dios. Esto me recuerda mucho al tema del discipulado, ser discípulo. El discípulo no va delante del maestro, el discípulo va siguiendo al maestro. Por eso hablamos de ser seguidores de Jesús. Y a Jesús lo seguimos concretamente, no en abstracción, no en ideas, concretamente. Y una de ellas es la iglesia, que para mí también, en ese sentido, la iglesia se traduce en la congregación de los misioneros del Espíritu Santo y en su organización estructural, pues hay superiores, autoridades que en procesos de discernimientos, pues toman elecciones y que de alguna manera, pues yo creo y confío que es el Espíritu Santo. Que puede haber errores, claro, pues somos humanos, pero eso no significa que sigamos solamente voluntades humanas. Ahí la historia pues nos confirma o nos desconfirma si nuestro discernimiento fue bien realizado. Personalmente me siento confirmado en mi vocación después de 12 años de formación básica, de un año de ministerio como presbítero, como sacerdote. Es ahí donde creo que esta certeza inicial con la cual dije que sí, pues se ha ido confirmando y por eso también descubro que es por acá, ¿no? En ese sentido creo que puedo decir que es la voluntad de Dios. Me siento feliz, me siento alegre, que implica esfuerzo, dolor, renuncias, tristezas, claro, pues es mi vida humana, ¿no?
pero vivida desde el espíritu. Por eso tampoco me hace quedarme solo en eso. Me da un horizonte más amplio porque me conecta con un propósito mayor, que no solo es mi felicidad, la felicidad de todos. Y aquí ha sido muy bonito comprender que mi vocación no solo es mía. Sí es mía, es personal, es individual. Yo respondí, claro, pero es una vocación para otros, para la iglesia. A mí me encanta decir para la humanidad. En ese sentido, también mi vocación es de los otros, para los otros. No soy misionero del Espíritu Santo por mí mismo, porque quiero servir a otros. Y de esta manera he descubierto que doy mi mejor versión, mi mejor servicio, lo mejor que hay en mí. Y es ahí donde la obediencia a Dios pues se convierte en un ser fiel a uno mismo, a mi verdad, a esto que experimento como mi felicidad. Parte de mi discernimiento final para hacer los votos perpetuos como misionero del Espíritu Santo fue claramente ubicar esta verdad. Dios nos llama a todos, ¿no?, a ser felices. El asunto es descubrir cómo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿De qué manera? Y yo descubría que si bien esto ya era un don, iba a ser feliz en donde sea, casado, soltero, como profesional, religioso, misionero del Espíritu Santo. Entonces, mi discernimiento tuvo que ir aún más, algo mayor. Y la pregunta final fue, ¿dónde seré más feliz? Y me parece que ese es el dinamismo del Espíritu. Nos invita a ese más. Me quedó claro que si decía que no como misionero al Espíritu Santo, iba a ser feliz, Dios me iba a bendecir, pero para elegir dónde fue este más. Y descubro que en esta vida, como misionero, como religioso y ahora como sacerdote o padre, realmente me experimento muy, muy feliz. Y me ha llegado la certeza de que si yo soy feliz, pues puedo hacer felices a los demás. Y hasta el día de hoy, pues no me he encontrado a alguien que me diga lo contrario. Y es ahí donde me parece que en mi libertad, pues la exigencia es ser fiel a mí mismo, ser fiel a esta verdad y por lo tanto obedecer a esta voluntad. Ya no se trata de obedecer algo externo, algo que me queda fuera, algo como que tengo y debo. Más bien es un obedecer interno, porque quiero, porque deseo y ahí está mi mayor exigencia. Ser yo en libertad y autenticidad, y eso no contradice hacer la voluntad. Al contrario, me parece que vengo descubriendo que mientras más libre pueda ser y más auténtico pueda ser, más verdaderamente estoy haciendo la voluntad. Por eso, pues la invitación es a profundizar mucho en este tema, principalmente quién es Dios, después quiénes somos nosotros y tercero, cuál es la voluntad de Dios para cada uno. Si la descubrimos en esta autenticidad, nos descubriremos plenamente libres. Y aquí me resuenan mucho las palabras de San Agustín, profundizar más, ama y haz lo que quieras. Y eso se traduce en la libertad. Porque esta libertad, obviamente, por amor, no se contradice con la responsabilidad, el compromiso y sobre todo, pues el ser realmente corresponsable. No me exime de ser responsable. Al contrario, me exige más, ¿no? Pero es libertad. Y a mi manera de ver personalmente y en mi experiencia, es la mejor libertad que he podido descubrir en mi vida. Santi, me gustaría dar un paso más y llevar esto a la vida de los laicos, que somos la mayoría de los que escuchamos este podcast, porque muchas veces hablamos de obediencia pensando solo en la vida consagrada o sacerdotal, pero yo me pregunto si no estamos todos llamados a vivirla de algún modo. Lo digo también desde mi propia experiencia. Creo que los laicos caemos fácilmente en la tentación de inventarnos nuestras propias misiones a nuestra medida, ¿no? De seguir solo aquello que nos acomoda o nos hace sentir bien. Y sin embargo, cada vez me convenzo más de que somos más libres cuando nos fiamos de un rostro concreto de Cristo, que es la iglesia, como decías, que cuando nos seguimos a nosotros mismos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo piensas tú que los laicos estamos también llamados a la obediencia? Es decir, ¿a quién se obedece y por medio de quién se nos comunica hoy ese llamado? Pues me parece que esto se aplica a todo mundo, ¿no? A la humanidad, porque nos revela nuestra verdad. Si bien es real que somos seres individuales, sujetos, somos seres en relación. Estamos llamados e invitados a vivir en relación, a vivir en comunidad. En el fondo esa es la iglesia. ¿Cómo no perdernos en este camino, en esta vida? Pues desmitificando esta gran mentira
que la sociedad actual, la cultura actual globalizada nos quiere vender, que somos autosuficientes. Nosotros no podemos solos. Y es ahí donde está la trampa. Por eso hagamos memoria de esta figura del discípulo. Discípulo es seguir a otro, escuchar a otro. Ya lo había dicho, Jesús es un otro encarnado, Dios es un alguien encarnado. Y creemos y confiamos que en su iglesia, que es la comunidad, es ahí donde podemos escuchar realmente esta voz de Dios y su voluntad. Una vez más, pues también Dios está en nosotros, Jesús está en nosotros. Por eso me parece que la iglesia a lo largo de estos siglos ha entendido muy bien que es en el diálogo en donde está la gran posibilidad de escuchar al Espíritu, escuchándonos nosotros mismos. Y el proceso del discernimiento es esa, escuchar personalmente qué quiero, qué deseo, qué me gusta, pero no quedarnos ahí, también escuchar al otro, pues a través de la comunidad. No siempre se hace nuestra voluntad y no por ello se desdice Dios, porque nos podemos equivocar, podemos escuchar mal. ¿Cómo reducimos estas posibilidades de equivocarnos? Pues cuando dialogamos en comunidad y cuando dejamos que otros también nos enriquezcan a través de su perspectiva y punto de vista. Es allí donde yo creo que todos, laicos, consagrados, sacerdotes, tenemos la exigencia de acompañarnos y de dejarnos acompañar. Yo como misionero del Espíritu Santo acompaño a las personas. No es que les diga qué hacer, es que desde mi punto de vista quiero enriquecer sus vivencias y experiencias. Cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pues así todos. Yo también necesito dejarme acompañar, porque solo no puedo y autosuficiente no soy. Me parece que esa es la gran sabiduría que la comunidad eclesial ha ido cultivando a lo largo de estos siglos. Y el Papa Francisco, con este tema de la sinodalidad, ha querido recuperar, pues volverlo a poner en nuestro presente. ¿Cuándo nos podemos equivocar menos y escuchar con mayor claridad la voluntad de Dios? Cuando dialogamos, cuando nos escuchamos, cuando disentimos y discutimos y cuando llegamos a acuerdos comunes. Personalmente hablando, pues me van a cambiar de comunidad. ¿Quiero? No, no quiero. Pero es ahí donde hay que ampliar la mirada. Me puedo quedar en este no quiero. ¿Eso qué implicaría? Romper la unidad, de alguna manera romper con mi comunidad y mi congregación. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Lo quiero hacer? No. Porque es ahí donde yo creo que me puedo equivocar. Y además, pues es un cambio precisamente porque viene desde la exigencia de la misión del reino, que no se reduce a gustos personales o a deseos personales. Pues aunque sea doloroso, triste para mí, pues para toda la comunidad de Huexotitla, es también ampliar la mirada y comprender que a donde me envían ahora puedo aportar y hay bondad. Pues es triste para los que se quedan, pero también puede ser alegría y bendición para donde voy, con quienes voy, parte de la vida. Y más bien, pues me ha tocado aprender a que aunque duela, genere tristeza y uno no quiera, también es ahí donde pues elegí el reino y el reino implica esto. Y la vida como misionero implica esto. Y ha sido muy bonito aprender a vivir así. No significa que los vínculos se rompan, al contrario. Y hoy toca partir también con la certeza de que es para el bien de todos, ¿no? Un bien mayor. Y en ese bien mayor también está mi bien personal. Y seguramente a la comunidad de Huexotitla también le hará bien. Hoy por hoy duele, ya con el tiempo se podrá comprender mejor. Vivimos en una cultura que nos enseña a no detenernos. Ruido, prisa, consumo, control, todo parece ayudarnos a no sentir el vacío. Pero hay momentos en los que la vida se impone y ya no es posible anestesiar nada. Cuando esto sucede, aparece una pobreza que no se elige, la experiencia de no poder sostenerlo todo, el de no tener el control, el de necesitar. Lo que vamos a escuchar ahora no es una entrevista, sino el relato de una experiencia vivida, un acontecimiento que obligó a replantear qué significa realmente vivir.
Todo empezó en noviembre del 2024, cuando estaba a punto de cumplir 52 años, con un hijo empezando en la universidad, el otro en segundo de secundaria. Me diagnosticaron cáncer en riñón derecho. Y pues fue una noticia devastadora, fue una noticia que, tú sabes, te dicen cáncer y lo primero que te viene a la cabeza es final, muerte. Eh, Fue una noticia que tuvimos inmediatamente que aceptar y abrazar como una realidad que se imponía y que me dejaba completamente débil y vulnerable y que me hacía descubrir de una manera muy, muy fehaciente que pues que la vida no la hacía yo, ni de circunstancias, y que no tenía yo capacidad de cambiar absolutamente nada de la realidad. O sea, es decir, me hacía ver realmente mi debilidad, ¿no? Esto sucedió en noviembre. Tuve la fortuna de ser atendido inmediatamente en el ISSSTE y me operaron en el mes de febrero. El 13 de febrero fue la cirugía y gracias a Dios resultó ser, sí, un tumor de cáncer, pero con un diagnóstico bastante positivo, en el sentido de que con la cirugía fue eliminado el tumor. Era muy pequeño todavía, fue descubierto a muy buen tiempo y fue suficiente con quitar el tumor, un poco de riñón, también me quitaron un poco de, de costilla para poder llegar ahí y sano. Ahora tengo que estar en observación por varios años para pues llegar a estar realmente libre del cáncer. Pero fueron unos momentos bastante dramáticos. La pobreza de la que hablamos no es solo falta de medios. Es la experiencia de descubrir que no nos hacemos a nosotros mismos y que la realidad no depende de nuestra voluntad. Es una pobreza que no se elige, pero que desnuda lo que somos. Normalmente uno piensa que uno puede controlar su vida y que uno puede controlarlo todo, ¿no? No solo la vida de uno, la vida de los demás. Y que eso te hace como poderoso, inclusive libre, pero no es así. En una circunstancia como esta, inmediatamente te das cuenta que no tienes control absolutamente de nada, ¿no? Inmediatamente te das cuenta que te das cuenta de tu debilidad y que tienes que soltar, ¿no? Que tienes que soltar todo y ponerte en manos de algo más grande, ¿no? Que pretender tener el control y pretender sobreponerte no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, descubría que inmediatamente venían los amigos, las personas y un montón de consejos y comentarios, ¿no? Y era muy común escuchar los consejos de que tú tienes el poder sobre la enfermedad y no te dejes vencer y con tu fuerza y tu voluntad puedes lograr que sane todo. Y, y, y también había comentarios negativos, ¿no? De otra índole, ¿no? Como, no, esto ya es la muerte, ve pensando en mil cosas, ¿no? El caso es que te das cuenta que ninguna de esas posturas es cierta y ninguna te hace realmente mm, libre y, y contento, ¿no? Que el punto era que yo había vivido un encuentro con algo grande y las preguntas eran muchas, ¿no? Como, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no quiero esto para mí? Había reclamos, había corajes, había petición y me daba cuenta que yo no podía tener el control de nada, que no dependía ni de mi estado de ánimo, ni de mi voluntad, ni de mis fuerzas, que aquel que me había hecho era el único que tenía el poder de ni siquiera
O sea, sí tenía el poder de sanar, ¿no? Pero ni siquiera era esto lo más importante, ¿no? Sino el deseo de abrazarlo a él, abrazar su amor y abrazar su voluntad, ¿no? Y obviamente la petición como la petición de un niño, ¿no? Y la confianza, ¿no? De que aceptando la voluntad del Señor, esto es mi verdadera libertad, ¿no? Descubrí que lo único valioso en ese momento era mirar a aquel que me hizo y ponerme en sus manos. Hágase, Señor, tu voluntad. Aún ahí había una especie como de duda y de preocupación, ¿no? ¿Qué significa ponerme en tus manos, ¿no? Significa dejarse vencer, agachar la cabeza. Significa estar como cuando estás con tu mamá. Alguna vez en un momento de mi vida yo necesité abrazarme a mi mamá porque tenía problemas fuertes, ¿no? Y simplemente sentirme amado. Significa sí ponerme en manos como un niño, en manos de su padre y aceptar su voluntad. Sabía que él quiere lo mejor para mí. Y la forma como se iba a manifestar eso, no la sabía. Pero estaba confiado de que cualquier cosa era lo mejor para mí. Y eso me hacía libre. Sí, dejar el control me hizo más libre. Quizá por eso la pobreza resulta tan incómoda hoy, porque va en contra de una cultura que promete control, autosuficiencia y soluciones inmediatas. Pero la pobreza no solo desarma, también aclara. Cuando cae lo superfluo, aparece una pregunta sencilla y radical. ¿Qué es realmente necesario para vivir? Es una pregunta que me sigo haciendo siempre, ¿no? Claro que después de esta experiencia hay como luces que me hacen entender qué es lo que realmente es necesario. Y me he dado cuenta que lo que realmente es necesario es ponerme en manos del Señor en toda circunstancia. Pero ¿qué significa ponerme en manos del Señor, ¿no? Porque puede ser una idea como abstracta, como bonita. Ponerme en manos del Señor es mirar la realidad con sencillez, aceptar y abrazarla. Ponerme en manos del Señor es mirar los rostros a través de los cuales Él se hace presente, ¿no? Y es muy concreto, se hace presente a través de personas concretas. Primero mi esposa, ¿no? Con la que vivo el sacramento del matrimonio, con la que comparto la vida y, como alguna vez lo he dicho, desde que despierto es los primeros signos que el Señor me da a mi lado de su amor y de su preferencia hacia mí. Mis hijos, ¿no? A través de mis hijos, que también son signo del amor de Dios en mi vida y compromiso, ¿no? Pero a través también de los amigos, a través de mi madre, de mis hermanos. Es decir, no es una idea abstracta. He entendido que el Señor se hace presente a través de aquellos que le seguimos y también se convierte en un compromiso, ¿no? Se hace realmente necesario anunciar lo que hemos encontrado, ir corriendo y decir lo que hemos encontrado, con sencillez, con alegría y no tener miedo, ¿no? No tener miedo a nada. Es necesario el trabajo, claro, porque a través del trabajo y de las personas con las que estoy ahí, también encuentro el amor del Señor. Es una experiencia realmente impresionante, ¿no? En algún momento le decía a alguien, parece que todos los poros de la piel, toda la inteligencia, todo mi ser se abrió a recibir algo grande, ¿no? Parecía que yo estaba como dormido y esta experiencia me hizo despertar y estar más vivo, ¿no? Más vivo ante toda la realidad. Y luego me queda la duda, porque esto como la pandemia, ¿no? Cuando sucedió la pandemia, todos estábamos como más despiertos y preocupados. Después fue pasando todo y como que volvimos a adormilarnos, ¿no? Y a veces así me siento, ¿no? Como que otra vez me vuelvo a
a distraer y me pregunto, ¿y es necesario que vuelva a contestar algo así? No, tengo que estar en manos del Señor siempre y mi petición de todos los días es, Señor, no permitas que me distraiga, que esté mirándote siempre a ti y que sea, y esto es lo esencial, ¿no? Esto es lo que realmente es necesario. Ponerse en manos del Señor y mirar al Señor a través de estos rostros concretos que es la iglesia, que son los amigos a través de los cuales Él manifiesta este amor. De ese descubrimiento nace también un nuevo deseo. Mi deseo es vivir. Parece una respuesta muy obvia y antes de haber vivido esta experiencia parecía que obviamente yo quería vivir, ¿no? Pero a veces no tomamos conciencia de lo que esto significa. Mi deseo es vivir intensamente cada minuto de mi existencia en este mundo. Y para vivir así solo basta mirar a aquel que da la vida. Y de ahí surge otro deseo, el deseo de anunciar a todos lo que me ha sucedido. El encuentro con este amor grande que da la vida. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a todas las personas que hicieron posible este episodio. Gracias a Hugo, editor de la revista, Ana Shelley, Giampiero, Daniel y Ruth por su trabajo y sus aportaciones en cada uno de los segmentos. Gracias también a quienes compartieron su voz y su experiencia, al Padre Santiago, a Cristóbal y a Gaby por su disponibilidad y su testimonio. Gracias a René y de manera muy especial a Pablo por el trabajo de edición que hace posible que este podcast llegue a ustedes. Yo soy Andrea Pineda y esto fue Camino hacia el Destino, un podcast de Litere Comunionis. Hasta la próxima.